Y bueno, también vamos a dar lugar a la oración y después de esto vamos a dejar el tiempo para que el pastor Amílcar nos comparta el mensaje. Para quien no conoce a nuestro pastor Amílcar, bueno, pastor Amílcar de León es pastor en la iglesia Solo Gracia, que está ubicada en Metepec, en Plaza Punto Tec, sobre Avenida Las Torres. Anteriormente, en estos días, hace 15 días, el pastor Amílcar fue anfitrión, junto con el pastor Eric Plata, de las clases de la Remnant University, que es nuestra universidad teológica para formar obreros para predicar el Evangelio de Salvación. Entonces, bueno, hoy nuestro pastor Amílcar, como en alguna ocasión ya nos compartió, bueno, hoy nuevamente está con nosotros para poder bendecir nuestras vidas con el mensaje del Evangelio. Pastor, muchísimas gracias. Y yo creo que si ya no hay quien entre, pues yo creo que vamos a iniciar esta reunión con oración y pues pasamos enseguida al mensaje. Vamos a orar entonces, chicas, por favor. Bendito Padre, gracias, Señor, por todo lo que tú obras, Señor, a través de tu evangelio, a través de las escrituras, Señor. Gracias porque nos has revelado a Jesús como nuestro Cristo. Y hoy, Padre, esta verdad, la verdad más grande, Señor, transforma nuestras vidas. Somos cambiados espiritualmente, Señor, pasando de muerte a vida, Señor. Por tu gracia, Señor, por tu misericordia actuando en nosotros, Señor. Gracias por darnos esta fe, Señor, que nos has traído a que podamos, Señor, conocerte. Bendecimos hoy en esta hora, Señor, esta reunión, Padre, en tu nombre, pidiéndote, Señor, que seas tú el que lleve todo este tiempo, que hables a través de nuestro pastor Amílcar, Señor, y que nuestros corazones reciban tu palabra, Señor, para ser edificados, para ser conducidos y moldeados, Padre, a la imagen de Cristo. Permítenos, Señor, estar con oídos atentos, Padre, a tu palabra y que esta palabra, Señor, permanezca en nuestro corazón, Señor, para que no solamente la oigamos, sino que la vivamos, que la practiquemos. Padre, pedimos, Señor, que este sea un tiempo de bendición para todas mis hermanas aquí presentes, Señor, y que permitas que las que aún no conectan, Señor, puedan también llegar, Señor. Permite, Señor, que este tiempo sea de edificación para cada una y que podamos seguir tomando el pacto juntos, Señor. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Adelante, pastor. El tiempo es tuyo. Muchísimas gracias. No, gracias, mi querido hermano Isra. Buenas noches a todos. Eh, Les voy a pedir que vayan conmigo al primer libro de Samuel y vamos a leer el capítulo 1. Hoy quiero compartirles un, un tema y hay muchos ejemplos en la Biblia con diferentes personajes, pero quiero hablarles acerca de ver lo que Dios ve. Y sé que hemos usado muchos pasajes, repito, para poder hablar de cuál es el deseo de Dios, pero quiero compartir con ustedes un pasaje de la Escritura que tiene que ver justamente con eso, ver lo que Dios ve. Lo más importante para nosotros es que podamos alinear nuestra vida al deseo de Dios y que podamos ver aquello que Dios ve. Y voy a hablar un poco acerca de Ana. Entonces les voy a invitar a que podamos leer el primer libro de Samuel. Dice de la siguiente manera, hubo un varón, perdón, bueno, me voy a esperar un momentito, aunque el pastor Israel ya, mi hermano Israel ya hizo favor de ponerlo ahí. Vamos a leer, dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Cana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tobu, hijo de Suf, Efrato. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón salía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido hijos.
y su rival la irritaba, enojándola y entristeciendo. Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Y beberé tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana llamó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana a su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, y matando el becerro, trajeron el niño allí. Y ella dijo: Oh Señor mío, vive tu alma, Señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dijo también a Jehová: todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Amén. Es una lectura bastante larga, pero en sí resume lo que quiero compartir hoy con ustedes. Eh, Tomé esta parte de la Biblia porque, como les decía hace un momento, podemos hablar de diferentes personajes cuando queremos hablar acerca de lo que Dios ve, ver lo que Dios ve, o en otras palabras, ver el deseo de Dios y hacer lo que Dios quiere. Eh, quiero, bueno, me comentan que se escucha cortado. No sé si está bien. La Eh, mayoría escucha bien. Tal vez si te acercas un poco más al dispositivo, pastor, se escucha un poco mejor. Ah, ok. Está bien. Déjenme quitar mi cámara para ver si no es por el tema de- del video. Ok, ahí se escucha un poquito mejor. Sí, mejor. Ah, ok. Yo creo que voy a compartir así. Ok, Entonces, pastor, adelante. gracias. Estamos hablando de en la lectura que acabamos de escuchar. Podemos darnos cuenta de varios personajes. ¿Quiénes son los personajes que encontramos? Uno es el esposo de Ana, se llamaba Elcana, tenía 2 mujeres para sí, él había tomado 2 esposas, una era Ana, otra era Penina. Nos encontramos que Penina había dado hijos, Ana, por el contrario, no podía tener hijos. Y, y curiosamente, en medio de esta relación, pareciera que la historia se trata de Ana y Penina, ¿no?
Y el tema central es que Ana no puede tener hijos. Pareciera que en lo superficial esa fuera la historia. Pero hay un versículo bien interesante, y es el versículo 3 y dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y noten este detalle, estaban dos hijos de Elí en ese lugar, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Dense cuenta que en medio de esta historia, ahora encontramos que ellos iban a adorar a este lugar, este hombre subía cada año y en ese lugar estaba Ofni y Fines. Y podemos ver que hay un dolor en el corazón de Ana porque ella no podía y ella estaba centrada en eso. Eso era lo que a ella le afligía, eso era lo que a ella la tenía siempre pensando. Eso, Dios no me concedió tener hijos y el versículo se confirma, pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Eso era muy difícil en la cultura judía para una mujer. Creo que no solo en la cultura judía, sino para cualquier mujer que anhela eh, ser mamá, eso es algo que quizá, no quizá, vaya, quizá estoy seguro que ningún hombre podemos entender lo que eso causa en el corazón. Y, pero curiosamente vemos aquí que era Jehová el que no le había concedido tener hijos a Ana. Repito, eso en la cultura judía era muy difícil, era muy complicado. Y eh, la mayoría de veces que escuchamos esta historia, siempre todo gira en torno a que Ana y, y a que Dios le va a dar un hijo a Ana. Y pareciera que la historia se trata de que Ana tenga, y de eso se trata, porque Ana llora y Ana pide un hijo. Y repito, este punto es muy claro, no es que no sea importante, pero hubo algo a donde quiero llevar su atención, que es que hay un momento en donde han pasado varios años. De hecho, si prestaron atención a la lectura, dice que esto de subir cada año a Silo era algo que ellos hacían constantemente. Cada año subían y subían, y Ana estaba afligida cada vez que subían. Penina la molestaba, pero de repente encontramos algo bien curioso en la lectura. Hay algo bien interesante. Lo primero que les mencioné es que en esta narración encontramos en el versículo, no pierdan esto, en ese lugar donde el Cana subía con su familia a ofrecer sacrificios a Jehová, estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Lo segundo que quiero que vean es que Jehová, el que no le había concedido a Ana tener hijos, pero a donde los quiero llevar es cuando hay un momento en donde Ana sube nuevamente, como era costumbre del Cana, cada año presentar sacrificios a Jehová, y hay algo que cambia drásticamente en la intención de Ana de tener un hijo. Porque quiero que lean, dirijan su atención al versículo 11. E hizo voto diciendo, es Ana, haciendo un voto delante de Jehová, Jehová de los ejércitos, y te dignas mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu siervo un hijo varón. Esa era la petición siempre de Ana, ella quería tener un hijo, pero noten lo que cambia drásticamente. Yo lo dediqué a Jehová todos los días de su vida, no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Tiene algún sentido, hermanas, que Ana haya pasado muchos años, la Biblia no dice cuántos años fueron, en donde ella subía y su deseo era tener un hijo, donde ella estaba sufriendo en su corazón porque no tenía hijos y Penina encima de todo la molestaba porque ella
Penina sí tenía hijos, sí le daba hijos a Elcana, pero Ana no. ¿Para qué querría una mujer tener un hijo? Eh, para, para que ese hijo estuviera con ella, ¿no? El sentido no tiene mucha lógica que una mamá esté pidiéndole al Señor un hijo y que de repente ella misma le diga, si tú me das un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días, ¿no?, de su vida. Y dedicarlo a Jehová todos los días de su vida, no solo era que Ana se iba a ocupar de enseñarle lo que Jehová había determinado para el pueblo de Israel, sino vemos que la intención de Ana, al decir dedicarlo a Jehová, tenía el sentido de que ese niño se fuera a vivir al lugar en donde está el tabernáculo, al lugar en donde se encontraba Elí, Ofni y Fines. Es decir, ella estaba pidiendo un hijo no para ella, sino para que estuviera todos todos los días de su vida en el tabernáculo. Noten que no solo Ana lo va a llevar al tabernáculo, sino el versículo 11 trae otra cosa interesante al final. No pasará navaja sobre su cabeza. Esto es un voto que en el Antiguo Testamento era un voto del nazareo, el nazareato. Pueden leer un poquito más de esto en Números capítulo 6. Esas personas eran apartadas para Dios, no, no se les cortaba el cabello, no podían beber vino, llevaban una vida, eh, llevaban una vida en donde tenían que estar al servicio del Señor. Creo que hay otra vez problemas con el audio. Deme un momento, voy a ver si con unos audífonos mejora. Sí, pastor, muchas gracias para que podamos escuchar mejor el mensaje. Muchas gracias. Vamos a dar un momentito, chicas, para reiniciar la predicación, para ver si podemos mejorar el audio. Literal, estamos en vivo. Entonces, les pido que tengan un poquito de paciencia. Vamos a buscar resolver el tema del audio. Sí, Ra, muchas gracias. Ok, no sé si ahí haya mejorado un poquito. Sí, pastor, sí, gracias. Bueno, igual me escriben. La verdad es que no sé qué está pasando, pero hasta donde vamos sí está un poco claro lo que he estado compartiendo. Pa- Gracias, pastor. Adelante, pero si tú gustas recapitular brevemente, sería genial. Ok, bueno, me vuelven a escribir si algo pasa. Em, Les venía comentando acerca de esto, que hay tres cosas que quiero que vean. La primera está en el versículo 3, que encontramos a estos sacerdotes, hijos de Elí, Ofni y Fines. Lo segundo es que vean que era Jehová la que no le había concedido a Ana el tener hijos. Y estaba hablando en el versículo 11, en donde en algún momento de las ocasiones, año con año, que Ana subía a este lugar, esta ocasión que estamos leyendo acá, Ana hizo algo en su oración que va contra toda lógica de una mujer que le está pidiendo a Dios tener un hijo. Toda mujer que le pide a Dios tener un hijo porque no lo tenía, no podía concebir,
desea a ese hijo, desea que ese hijo esté con ella, desea verlo crecer. Pero curiosamente, en el versículo 11, Ana hace algo que va contra la lógica de una mujer que está queriendo que Dios le dé un hijo. La parte final del versículo 11 dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Les decía que dedicar este hijo a Jehová no era únicamente que Ana le iba a enseñar los mandamientos, no era que, que Ana le iba a enseñar la, la ley de Dios, sino que había algo más. Y lo que Ana estaba haciendo al decir que lo iba a dedicar a Jehová todos los días de su vida, lo encontramos en el versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve allí y sea presentado delante de Jehová. Y escuchen eso, y se quede allá para siempre. Algo Dios hizo en el corazón de Ana, que ahora ya no está únicamente con el deseo de tener un hijo, como cualquier mujer que anhela ser mamá y no lo ha podido. Ya no es solo el deseo de tener un hijo, sino ahora ella quiere tener un hijo, pero para Jehová, para que esté en el lugar en donde están los sacerdotes, para que esté en el lugar en donde se ofrecen los sacrificios. Y esto es muy importante, porque ¿qué fue lo que Ana vio? Ana vio lo que Dios estaba viendo. Quédense con esto en su mente. Se recuerdan que para ese tiempo Dios ya había hablado muchos años atrás acerca de que era necesario que hubiera un lugar en donde se sacrificara. Ese lugar era el tabernáculo. Aquí han pasado muchas cosas ya, no voy a hablar de ellas a detalle, pero el punto es que hay un lugar en Silo en donde está Elí como sumo sacerdote y están sus dos hijos, Ofni y Fines, lo que leímos en el versículo 3. ¿Quién era Ofni y Fines? Vayamos al capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Creo que ese versículo nos dice todo. Dios había estipulado, hermanas, los sacrificios, porque ese era el pacto, el derramamiento de sangre. Mientras las personas trajeran un sacrificio con la intención correcta en el corazón, reconociendo su pecado, sabiendo que en el momento en que ellos llevaban ese animalito para ser sacrificado, el pecado de ellos le era transferido a este animal que era inocente y ahora el pecado ya no estaba sobre la persona que llevaba el sacrificio, sino estaba sobre ese animal. Ese animal ahora había un ungido que era el encargado de poder efectuar el sacrificio y consistía en derramar la sangre de ese animal. Y después de derramar la sangre de ese animal, el cuerpo de ese animal era totalmente quemado. Ese grupo de personas eran los sacerdotes. Y aquí encontramos a unos sacerdotes que eran los encargados de realizar el pacto. Capítulo 2, versículo 12, lo leímos ahorita. Ofni y Fines eran los hijos de Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué costumbre ellos tenían? Versículo 13, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio de 3 dientes y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da
la carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Miren el versículo 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Tenemos sacerdotes que son los encargados de presentar el sacrificio, pero ellos están menospreciando los sacrificios, no le están dando el lugar, el lugar que el sacrificio tenía que tomar. Y si los sacerdotes están menospreciando el pacto, ¿qué es lo que va a hacer el pueblo? Lo que acabamos de leer, el pueblo también va a empezar a menospreciar el sacrificio. Y todo esto tenía un problema, ¿no? La lectura es muy, muy larga, pero quiero que pongan esto en su mente. Si no hay pacto entre un Dios que es santo y un pueblo que es pecador, si alguien no paga el pecado de ese pueblo pecador, no hay comunión entre Dios y los hombres. Y Dios había dejado un grupo de personas que se encargaran de hacer eso, justamente eso, los sacrificios, y que le dieran ese valor al sacrificio. Por eso era que cuando leemos Éxodo o Levítico nos damos cuenta que todo era, hermanas, con un detalle impresionante, pero ahora aún la vestidura de los sacerdotes, aún cómo se tenía que presentar el sacrificio. Y vemos aquí a unos hombres que no están esperando ni siquiera que la grosura de ese sacrificio se queme. Es decir, no les importa. Por eso es que el versículo 12 dice que estos eran hombres impíos que no conocían a Jehová. Eso es muy triste. No había un hombre que pudiera darle el valor al pacto. Y esto se manifestaba en el pueblo, y no solo en el pueblo, sino en cómo vivían. Capítulo 3. Les digo que es una lectura un tanto larga, pero solo voy a dar detalles. Capítulo 3. Han pasado algunos años, pero noten esto, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero noten esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. ¿Se dan cuenta? Si no hay pacto, no hay una comunión de Dios con su pueblo. En el capítulo 4, solo voy a hablar del título, hay una batalla, eh, los filisteos están atacando a los israelitas, pierden la batalla y solo voy a leer el título, los filisteos capturan el arca. Sucede algo bien interesante, la batalla se está desarrollando, pero el pueblo de Jehová está perdiendo la batalla, y entonces se llevan el arca del pacto. El arca del pacto era algo muy importante para el pueblo de Israel, porque el arca del pacto estaba en un lugar del tabernáculo que era el lugar santísimo, y desde ahí Dios hablaba al pueblo. Dios estaba con ellos. Entonces se llevan el arca del pacto, pero el pueblo de Israel no quiere que tener comunión con Dios. Y recuerden, ¿por qué el pueblo está en esa actitud? Porque los sacerdotes menosprecian el sacrificio a Jehová. Y entonces se llevan el arca como si fuera un amuleto. Y al final el hermano Israel ya me hizo favor de resaltar ahí el versículo 11, el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Todo esto se vuelve un problema enorme. Se vuelve un problema enorme, muchos muertos, mucha destrucción. Y, y esto es lo que Ana pudo ver. ¿Qué fue lo que Ana vio? ¿Por qué Ana de repente deja de estar deseando un hijo para ella? Y, y su entendimiento Dios lo abre para ver que el problema de ella y de toda la nación de Israel no es que Ana no tenga un hijo. El problema de toda la nación de Israel es que los sacerdotes encargados de hacer el pacto no están haciendo su trabajo. Están menospreciando
el sacrificio, están menospreciando las ofrendas de Jehová. Y eso redunda en que el pueblo también menosprecia el sacrificio. ¿Qué es lo que no hay? No hay un hombre, no hay un hombre que de verdad quiera conocer a Dios. Dentro del grupo de sacerdotes no hay una sola persona que tenga temor de Dios y que quiera conocerlo y que quiera darle el valor al sacrificio. Cuando Dios abre el entendimiento de Ana, es cuando todo cambia. Ana se da cuenta que ella puede tener un hijo, pero si no hay pacto, Dios no va a tener comunión con su pueblo. Y si no hay comunión entre Dios y su pueblo, lo único que pueden venir son desastres. Lo único que pueden venir son maldiciones. Lo único que pueden venir es sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios está con su pueblo cuando hay alguien que pague por el pecado del pueblo. Cuando hay alguien que sea un mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, mientras haya un sacrificio, mientras el pacto se esté llevando a cabo, Dios va a bendecir a su pueblo. Dios les va a dar la lluvia que necesitan para sus cosechas. Dios va a vencer a sus enemigos. Porque entonces el pueblo está entendiendo que es pecador y que necesita que alguien lleve su pecado y que haya un mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que Ana vio. ¿Cómo sabemos que Ana vio eso? ¿Qué es lo que Ana grabó en ese niño mientras, hasta el punto que lo destetó? Podemos leer el capítulo 2, podemos tener una idea a través de lo que Ana pudo ver, qué era lo que hacía falta en Israel, en dónde estaban puestos los ojos de Dios, qué era lo que Dios más deseaba. Miren el capítulo 2 del primer libro de Samuel, miren, esto se conoce como el cántico de Ana. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, pero noten eso, por cuanto me alegré en tu salvación. ¿Qué es lo que pudo ver Ana? Ana ya no vio únicamente su situación. Ella pudo darse cuenta que lo que la nación necesitaba era de una persona que pudiera restaurar el pacto. Ella se dio cuenta que su problema no era que no tenía un hijo. El problema es que ella necesitaba de un Salvador. Ella pudo darse cuenta de su condición espiritual. Y cuando vio su condición espiritual, pudo entender que ella era pecadora, que ella podía tener hijos. Pero al final, si no había una persona que restaurara el pacto, toda esa generación estaba condenada a la muerte, a la esclavitud. Y de hecho, por eso leí cómo los filisteos vinieron y aunque llevaron el arca del pacto, Dios ya no estaba en ese lugar. Hubo una gran mortandad. Pero Ana pudo ver lo que Dios veía. Alguien que le recordara al pueblo su necesidad de un Salvador, su problema espiritual. Versículo 2, no hay santo como Jehová. Ana entendió la santidad de Dios. No hay santo, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Esos eran los hijos de Eli, personas altaneras. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová y a él toca el pesar las acciones. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados, los débiles se ciñen de poder.
Los saciados se alquilan por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Versículo 6, Jehová mata y él da vida. ¿A qué le suena esto, hermanos? Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. ¿Se dan cuenta que Ana pudo ver más allá? Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Ana dejó de estar centrada en lo que ella creía que era su problema y entonces contempló la grandeza de Dios, contempló la santidad de Dios, contempló que Dios está por encima de todo, pero ese Dios es santo. Y mientras no haya un pago por el pecado, no importa cuán arrogantes sean las personas, cuán saciadas parezca que están, cuán fuertes parece que están, lo único que pueden venir son desastres. Versículo 9, Él guarda los pies de sus santos. Malos impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Se dan cuenta? Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra y noten esto, dará poder a su rey y exaltará el poder de su ungido. Curiosamente, en ese tiempo, hermanas, todavía no había rey en Israel. Ana no está hablando del rey de Israel. Es Samuel, todavía aquí no ha aparecido en la historia ni Saúl ni David. ¿A qué rey se está refiriendo? ¿A qué ungido se está refiriendo Ana? Ana pudo darse cuenta de que solo hay un ungido, que solo hay un rey. Y es lo que Ana está grabando en Samuel, es al Cristo que vendría. Ese rey es Cristo, ese ungido es Cristo. Y en el Antiguo Testamento era a través de una promesa, la promesa de que un día vendría la simiente de la mujer y aplastaría la cabeza de Satanás. Vendría aquel que pagaría, aquel que sería el sacrificio. Y Ana pudo ver eso y cuando Ana entendió eso, se olvidó de un hijo para ella. Y entonces vio lo que Dios estaba viendo. El tiempo me ha avanzado mucho, perdón. ¿Y qué fue lo que Samuel hizo? Quédense con esto en mente. Los israelitas se robaron el arca. Eh, Israel no podía vencer a los filisteos. Los filisteos se llevaron el arca. Suceden muchas cosas. Dios les muestra que el problema no está en el arca, el problema no está en Dios, el problema es el pueblo. Y voy a terminar con esto. ¿Qué fue lo que Samuel hizo? Samuel hizo el deseo de Dios, porque Ana grabó en él el deseo de Dios. Les repito, hay muchos detalles. Mi teléfono falló y todo lo que pasó con el audio, pero terminemos con esto. Capítulo 7 del primer libro de Samuel, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo al servir y os librará de la mano de los filisteos. ¿Se dan cuenta cómo el pueblo de Israel ya había caído en idolatría? ¿Cómo, cómo el pueblo de Israel subía a ofrecer sacrificios a Dios, pero tenían ídolos? ¿Se dan cuenta que únicamente el realizar un sacrificio era algo ritual? No estaba el corazón involucrado, era algo que se hacía por hacía, pero ¿quiénes empezaron a hacer esto? Los sacerdotes, los hijos de Eli. Por eso es que murieron. Y murió Ofni, y murió Fines, y también murió Eli. Pueden leer toda esa historia en los primeros capítulos. Y dice, ahora Samuel, el hombre que tiene el pacto, porque Ana grabó el pacto en él. Hermanas, su función es muy importante. Su función es valiosa para grabar el pacto a una siguiente generación. Ana dejó de estar centrada en lo que ella quería y vio la necesidad que había. ¿Qué hizo Samuel?
En primer lugar, habla a toda la congregación y le dice, vuélvete de todo corazón, quita la idolatría. Versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. ¿Se dan cuenta? Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré por vosotros a Jehová. Se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y este es el centro, hermanas. Versículo 9. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel. ¿Y qué sucedió? Jehová le oyó. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Samuel? Restaurando el pacto. Restaurando el pacto. El derramamiento de sangre. Todo el pueblo de Israel ora, ora. ¿Para qué? Para que se acaben nuestros problemas. Ahí vienen los filisteos, nos van a matar. Y Samuel les dice, sí, voy a orar, pero hay algo que tenemos que hacer primero, el sacrificio. 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Benezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Cron hasta Gad, de Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal, a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque ahí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó, subrayen eso, allí un altar a Jehová. Qué tan profundo era el pacto grabado en la vida de Samuel. Y con esto quiero terminar, hermanas. Les digo que hay muchos pasajes en donde podemos ver cómo lo que necesitamos es alinear nuestro corazón al deseo de Dios, ver lo que Dios ve. Pero esta es una reunión de mujeres y por eso quise compartir esta lectura con ustedes. El deseo de mi corazón es que por encima de todo lo que estén pasando, por encima de lo que crean que es su problema, por encima de lo que crean que es lo que necesitan para poder ser felices, por encima de lo que crean que les haga falta, mis hermanas, que sus ojos sean abiertos para ver lo que Dios ve, para ver qué es lo que se necesita. Quizá hayan hermanas que ya son mamás con hijos grandes, hayan personas que son solteras, pero hermanas, hay algo tan importante que Dios ha dejado en una mujer y podemos tomar el ejemplo de Ana. Ana dejó de ver su necesidad, en donde Satanás la tenía enfocada y amargada y frustrada. Y entonces ella vio que Jehová había permitido aún que ella no tuviera un hijo, con un propósito. Y un propósito que bendijo no solo la vida de Ana, podemos leer al final cómo hubo paz en la nación de Israel, cómo ellos experimentaron victoria sobre sus enemigos. ¿Qué fue lo que grabó Ana? Yo de verdad, hermano, me pongo a pensar tengo una nena de 4 años y un bebé de año y medio. ¿Qué era lo que Ana grabó en ese bebé? Lo que leímos en el capítulo 2. ¿Cómo, eh, cuántos años pueden pasar para que un niño pueda ser destetado?
Y después de eso, Ana lo llevó. Eso lo van a leer, les digo por el tiempo, no podemos leer todos los versículos, pero lo pueden leer ahí. Y Ana visitaba una vez al año. Ana siguió llevando sus sacrificios. Y ahí estaba Samuel. Y Samuel, ¿saben en dónde dormía? Cerca del arca. La función de una mamá es tan, tan valiosa para poder grabar el pacto. Mi oración, hermanas, es que ustedes sean esas mujeres que pueden dejar de ver únicamente lo que tienen o lo que no tienen, que puedan ver la bendición que Dios les ha dado para poder grabar en una nueva generación el pacto, que sus ojos sean abiertos para poder contemplar que lo más valioso es centrar nuestra vida en Cristo. Ahí están los filisteos, ahí está Ana que no podía tener hijos, ahí está toda esta opresión. Pero ¿qué sucede cuando se levanta un hombre que restaura el pacto? Dios lo escucha, Dios lo oye. Y más que cualquier cosa, mis hermanas, es que ustedes se vuelvan esas mujeres que tienen el pacto de Cristo en su vida. Y que a través de su vida muchas otras personas pueden encontrar ese gozo, repito, no en lo que tienen, no en lo que no tienen, sino en ese Salvador, en ese ungido, en ese Rey que es Cristo. Amén y amén. Y voy a dejar un tiempo con mi hermano Israel. Habían tantas cosas que decir, pero eh, Dios tiene siempre el control. Amén. Y espero con todo mi corazón haber dejado una idea clara y haber bendecido sus vidas a través de la palabra del Señor, porque es la palabra del Señor que tanto bendice nuestras vidas. Amén. Amén, amén. Gracias, pastor, por este mensaje. Verdaderamente es un recordatorio a nuestras vidas de la importancia, lo fundamental que es tener el pacto en nuestras vidas y que también nosotros grabemos el pacto en las nuevas generaciones. No puede haber paz entre Dios y nosotros si no hay pacto, si no hay sangre que perdone los pecados. Y esa era la importancia de este anuncio y cómo Dios verdaderamente restaura el pacto a través de Samuel para que haya paz, para que haya perdón de pecados. Como Samuel lo vuelve a ejemplificar y vuelve a anunciar el sacrificio de Cristo, matando ese cordero de leche entero delante del Señor. Entonces, queridas hermanas, verdaderamente, bueno, yo estoy gozoso y contento por este mensaje porque esto es el pacto, esto es recordar el pacto, es que tomemos el pacto juntos. Y quisiera escuchar sus foros, chicas. Quisiéramos ser bendecidos también a través de sus forums. Quien tenga forum lo Amén. puede dar en este momento, chicas. Gracias, Pastora Milka. Amén, mi amigo. Gracias a Dios. Y gracias a ustedes. ¿Quién quiere dar forum, chicas? Si quieres, yo digo lo que me impactó. Amén, amén. Adelante, Bren. Gracias. Sí, gracias a ti, gracias, Pastora Milka. Eh, bueno, a mí lo que me impactó fue la relación entre Ana y Dios, cómo, cómo Dios obró en el corazón y en la naturaleza, como mujer, como madre de Ana, de poder desprenderse de su primer hijo, varón, muy anhelado, muy deseado, muy llorado, clamado por él, una promesa de vida, y desprenderse de él, ¿no? O sea, dejarlo para siempre. Creo que en alguna vez escuché, no sé si sea acertado, pero escuché que se les destetaba a los niños como hasta los 4 años, no sé si así sea correcto, pero finalmente entre más grande, pues bueno, a cualquier tiempo desprenderse de un hijo y tan pequeño es
sumamente doloroso, ¿no? Si apenas uno se desprende un fin de semana, un día o algo, y en ese tiempo de una edad tan temprana, pues es un dolor. Entonces a mí me impacta mucho cómo el poder de Dios, el amor, la visión que Dios le puso, cómo le abrió los ojos a Ana, va más allá de su naturaleza, ¿no? Que ni siquiera habla de su condición de maternidad en ese cántico, sino se enfoca completamente en Dios, ¿no? Eso es lo que a mí me impacta, lo que decía el pastor con lo que cerraba, que dejemos de ver lo que tenemos, lo que no, nuestro problema aparente o no, o necesidad o anhelo o lo que sea, y podamos pedirle a Dios que veamos nuestra situación, nuestra vida como Dios la ve, para que nuestra situación pueda glorificar a Dios, ¿no? Esto, gracias. Amén. Gracias, Gren, por ese Amén. hermoso fórum. Gracias. ¿Quién más tiene fórum, chicas? Yo. Adelante, Alo. Gracias, gracias a Dios por la vida del pastor Amílcar. Siempre de bendición para nuestras vidas, Dios, cómo lo usa, ¿no? Como nos portamos de la Alo, palabra. como se corta tu llamada, bueno, más bien se corta tu audio, no te escuchamos mucho. ¿Ahí ya me escuchas? Mejor. Ah, ya. Creo es que es como, es por el problema del pastor Amílcar. Ah, no es cierto. Este, quiero agradecer a Dios por la vida del pastor Amílcar porque, pues le digo, siempre Dios lo usa de una manera impresionante, ¿no? Sabemos que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y bueno, mi fórum es ver justamente con Ana, en estos días leíamos justamente la oración de Ana con mi familia y ver cómo Dios, el conocer el plan de Dios y el restaurar el pacto en nuestras vidas es de bendición no solo para nosotros, para nuestra vida, sino para más personas. Como hoy lo decía el pastor también, el poder compartir y restaurar el pacto en otras personas, pues de verdad es lo que Dios desea, ¿no? Que de verdad la sangre de nuestro Señor Jesús es suficiente y es para cubrir y limpiarnos de pecado, pero de verdad poder ver, tener claro el plan de Dios y que con el plan de Dios sabemos que hay dirección, hay guía y que estando dentro del pacto, pues todo va a estar bien, ¿no? Entonces, que podamos aferrarnos como se aferró Ana, que podamos orar alineados como oró Ana, que no importando las circunstancias o el anhelo que tengamos humanamente, sino que de verdad devocionar para el Señor. Con eso me quedo. Gracias. Amén. Gracias, Alo, por ese hermoso fórum también. ¿Quién más tiene un fórum, chicas? ¿Quién más quiere participar? De verdad, aquí es el tiempo para que ustedes puedan expresarse y que todos aprendamos y seamos bendecidos con el obrar de Dios en cada uno de nuestros corazones. ¿Alguien que quiera dar su fórum? Hola, pastora Mica, buenas noches. Bueno, yo, Mari, me encantó demasiado la parte de cuando en el punto número 2 que especificó el pastor Mica, que Jehová no la había concedido. Y bueno, me quedo esta parte porque a veces hay muchas cosas que Dios no nos da en el momento que nosotros queremos. Y cuando Él no los da es porque tiene un plan. Y vemos en el 11 cómo la oración de Ana cambió porque vio el plan de Dios. Y pues solo le pido a Dios que me ayude a ver lo que Él quiere, que vea, que me alinee a sus planes, a su voluntad, para que todo lo que yo pueda hacer sea restaurado, no solamente el pacto en mi vida, en mi familia, en mi campo, sino que todas las personas conozcan este sacrificio y que todas las personas que están delante de una iglesia puedan restaurar este pacto, ya que es muy importante porque es la reconciliación que Dios nos da a través de ese estado. Muchas gracias, María Isabel. Bendiciones y gracias por este hermoso fórum también. ¿Alguien más que quiera dar su fórum, chicas? Si no hay alguien que quiera dar su fórum, entonces pasemos a cerrar este tiempo que ha sido bello con la palabra del Señor, a cerrarlo con oración. Durante la tarde les escribí para que me pasaran sus temas de oración, decirles que tomé un tiempo para estar orando por ellos. Aquí veo a varias hermanas. Todos sus temas, chicas, de verdad pueden pasármelos por WhatsApp. Yo estaré orando por ello. Y recuerden que
pues para eso estamos, somos iglesia, somos miembros unos de otros, nos pertenecemos, todos somos un solo cuerpo, la iglesia. Y la palabra nos indica y nos lleva a entender que es bueno que oremos los unos por los otros. Si uno se goza, nos gozamos todos. Si alguien está en dolor, también nos dolemos. Entonces nos ayudamos en oración unos con otros. Entonces, Pastora Milka, ¿tú puedes orar por nuestras hermanas para cerrar este tiempo? Sí, claro. Muchísimas gracias, Pastor. Amén. Pues, hermanas, ha sido un verdadero gusto estar con ustedes y vamos a cerrar este tiempo en oración y, y vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por dejarnos tu palabra. Hoy tomamos esta lectura, Señor, porque eh, es una reunión en donde están mis hermanas. Y, y aunque es un tema, Señor, muy sensible, queremos encontrar la verdad de Cristo en esta lectura. Señor, tú eres el que ha permitido cada circunstancia en nuestra vida, porque podemos leer en tu palabra que tú nos has conocido aún desde antes de la fundación del mundo. Como escribió Pablo, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos llamó, a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, a estos glorificó, Señor. Lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo, no es obra de la casualidad. Eres tú guiando nuestra vida. Y eso aplica, Señor, para todos aquellos que hemos venido en fe y arrepentimiento a creer que Jesús es nuestro Cristo. Señor, tú conoces cuál es puntualmente el tema de oración de cada una de mis hermanas. Tú conoces las situaciones porque eres tú el que las permite. De diferente naturaleza, Señor, pero tú siempre estás en control de nuestra vida. Señor, que en medio de las circunstancias que estamos pasando, en medio de las circunstancias que mis hermanas están pasando, Señor, por muy difícil que sea, quizá nosotros no llegamos a entenderla plenamente, pero tú estás con ellas. Tú prometiste estar con nosotros. Y cada circunstancia que tú permites, Señor, a través de tu Espíritu Santo, obra para que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver tu deseo y podamos ver tu plan. Eso no quiere decir que no oremos por nada más. Pero si el pacto se restaura en nuestra vida, Señor, vamos a recibir verdaderas respuestas. Y vamos a darnos cuenta cómo tú permitiste cada circunstancia como una plataforma para nuestras vidas. Señor, que estoy seguro que tú estás usando y seguirás usando la vida de mis hermanas que apartan este tiempo para poder escuchar tu palabra. Somos bendecidos por tu palabra. Somos edificados por tu palabra. Tu palabra nos consuela, tu palabra nos exhorta, tu palabra, Señor, nos infunde aliento. Y gracias por este aposento, Señor. Sigue guiando y fortaleciendo la vida de mi hermano Israel. Sigue dando esa gracia y que a través de cada persona que se conecta se puedan abrir muchas puertas para que aquellas personas, Señor, que están en amargura, engañadas por Satanás, centradas en un problema que no es su verdadero problema, puedan hallar vida, puedan hallar gozo, puedan hallar paz a través del único camino, de la única verdad y del único que puede darnos verdadera vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Señor, todo es tu gracia, porque por gracia lo hemos recibido todo. Por eso a ti sea toda la gloria, Señor. En el nombre de Jesús, que es nuestro Cristo, oramos. Amén.
Pues, hermanas, gracias, gracias por tomar este tiempo. Gracias por dedicar estos momentos para que tomemos el pacto juntos. Pastora Milka, bendecimos tu vida, te llevamos en oración. Siempre es un placer escuchar el mensaje de parte tuya, bueno, de Dios a través de ti, y siempre es un gustazo, de verdad. Pues primero Dios, te llamaremos a un viernes también para que de manera presencial nos acompañes y puedas compartir con nosotros no solamente la palabra, sino como dice Hechos 2:42, que tomemos comunión unos con otros, hagamos el partimiento del pan y estemos en oración también, Amén. perseverando en la doctrina de nuestro Señor. Amén. Pastor, de Amén. verdad, gracias, gracias, gracias por esta bendición. Y pues chicas, les agradezco mucho el tiempo que han tomado y que Dios les bendiga. Seguimos en contacto, seguimos en oración y vamos adelante en el nombre de Jesús. Determinemos por el Amén. Evangelio y para el Evangelio, chicas. Que pasen muy bonita noche, descansen y seguimos en contacto. Gracias, Pastora Milka. Muchas bendiciones. Un gusto enorme estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, hasta mañana. Gracias, Pastora Milcar, Dios le bendiga. Descansen. Gracias, Descansen. igualmente. Bendiciones, hermanas. Hasta luego. Nos vemos, buenas noches, gracias. Buenas Gracias, noches. gracias, Isra. Manuel. Gracias, buenas noches. Dios con nosotros. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanas. Gracias, gracias a todas, bendiciones.